Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la grabación, ¿sí? De la temática correspondiente al día 26 de septiembre. Sí que, bueno, como teníamos previsto, esto va a ser una instancia virtual, ¿sí? En esta ocasión les voy a dejar una grabación sobre la temática vinculada al estrés. Bueno, en primer lugar, sí, porque incluimos esta temática, sí, dentro del programa. Bueno, el estrés, como sabemos, siempre hemos escuchado hablar del estrés y de las complicaciones, sí, vinculadas al estrés. Y en este contexto que nosotros analizábamos de los cambios que van aconteciendo en la etapa adulta, ¿sí? El estrés siempre está presente, ¿sí? En las diferentes etapas. ¿Y cuál es el inconveniente o el factor de riesgo? Bueno, justamente que la exposición prolongada y el no contar con medios de afrontamiento eficaces para justamente estas situaciones de estrés suponen un riesgo para nuestra salud, o en este contexto que nosotros lo analizamos desde el modelo de Virginia Henderson. Supone el estrés eh, probablemente una fuente de dificultad para insatisfacción de muchas necesidades. Sí, es por eso que necesitamos abordarlo, sí, a detalle, introducirnos un poco acerca de qué es lo que pasa en situaciones de estrés, cuáles son algunas teorías que nos permiten comprender este proceso, ¿sí? Y también todo eso, por supuesto, vinculado a lo que sería el rol de enfermería, ¿sí? A lo que sería nuestra valoración, nuestro diagnóstico y la planificación de cuidados pertinentes para esta situación. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir básicamente, ¿sí? Revisando estos aspectos vinculados a la temática del estrés, ¿sí? Em, bueno, como sabemos, ¿sí? Digamos, el estrés en sí, por ahí lo asociamos como algo negativo, ¿sí? Sin embargo, el estrés eh, tiene mucho que ver con lo que es la homeostasis. Si repasamos el concepto de qué era la homeostasis, decíamos que era la tendencia de nuestro organismo a mantener unas condiciones, sí, relativamente estables, es decir, a mantener un equilibrio dinámico. ¿Por qué decimos un equilibrio dinámico? Porque, como sabemos, nuestro organismo no está en un equilibrio estático, ¿sí? Sino por el contrario, constantemente a partir de las fluctuaciones, a partir de las variaciones del medio interno y del medio externo, está en constante movimiento o en constante dinamismo. Es por eso que contamos con una serie de mecanismos, ¿sí? Que buscan regular y volver de nuevo a esta homeostasis o a este equilibrio dinámico, ¿sí? Eh, entonces, como decíamos también, ante determinadas situaciones internas o externas, eh, hay situaciones que suponen una amenaza real o potencial para nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Que hay situaciones, ¿sí? Ya sean internas o externas, que ponen en riesgo, ¿sí? El hecho de que se altere nuestra homeostasis. Es decir, pueden llegar a afectar de manera real o de manera potencial, ¿sí? Nuestra homeostasis. A todas esas situaciones que de manera real o de manera potencial pueden afectar nuestra homeostasis, desde esta teoría del estrés le denominamos factores estresantes, ¿sí? Entonces, ¿qué son factores estresantes? Bueno, los factores estresantes van a ser todas aquellas situaciones que suponen una amenaza real o potencial y que por lo tanto pueden llegar a afectar nuestra homeostasis. Estos factores estresantes o estas situaciones amenazantes de nuestra homeostasis eh,
pueden ser de origen biológico, sí, de origen psicológico o también de origen social. De origen biológico, por ejemplo, podría ser situaciones como el dolor, situaciones como agresiones, si hace nuestro organismo por algún virus, por una bacteria, si por un hongo, es decir, todas, si un traumatismo, una quemadura, sí, todas esas pueden ser sí, factores estresantes de origen biológico. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un golpe o tengo un traumatismo, ese golpe o ese traumatismo va a actuar como un factor estresante que va a alterar mi homeostasis o pone en riesgo mi homeostasis. Si o supongamos que como consecuencia de un traumatismo tengo lesión en un vaso sanguíneo, entonces potencialmente puedo tener una hemorragia y como consecuencia de eso se puede ver afectado mi medio interno y consiguientemente se va a ver afectado la homeostasis, ¿sí? Del organismo. Entonces, ahí hablaríamos de que constituye una situación de amenaza desde el punto de vista biológico, ¿sí? Van a actuar todos estos que mencionábamos como factores estresantes de origen biológico. También vamos a tener factores de origen psicológico, ¿sí? Es decir, todas aquellas situaciones que no tienen que ver con agresiones físicas en sí o con amenazas físicas, sino con situaciones vinculadas a que pueden llegar a afectar nuestra dimensión psicológica. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser una crisis evolutiva, por ejemplo, el hecho de pasar de una etapa de la adultez que analizábamos hacia otra, ¿sí? Puede implicar una situación de origen psicológico, ¿sí? Puede ser también una situación, un conflicto, por ejemplo, interpersonal que tenga con un compañero, con algún familiar. eh, También pueden ser, por ejemplo, que en este contexto, como estudiantes, por ahí se presentan el hecho de estar expuestos a situaciones de un examen, si un examen parcial, un examen final, o si yo tengo que preparar una exposición y posicionarme al frente. Bueno, todo eso, por ejemplo, pueden constituir factores estresantes de origen psicológico. Obviamente que si no, a ver, no voy a tener si voy a rendir un examen, ¿sí? Y no me voy a morir por un examen, ¿sí? Pero sí puede ser que le metan un examen, puede implicar que tal vez pueda llegar a desaprobar y eso va a atentar contra mi homeostasis psicológica porque tal vez mis expectativas eran aprobar en esa instancia. Entonces, todas esas situaciones pasan o pueden llegar a ser factores estresantes. Eh, También un punto muy importante, sobre todo en estos factores estresantes de origen psicológico y social, es que depende mucho de cómo la persona percibe cada una de esas situaciones. ¿Sí? En este ejemplo que tomábamos de un examen final, por ejemplo, o un examen parcial, y depende mucho de cómo la persona lo mire y depende también un poco de la autoexigencia que tenga. Es así que vamos a tener probablemente personas que ante una misma situación van a actuar o va a repercutir este factor estresante de maneras diferentes. Para algunos el desaprobar un examen puede ser algo muy complejo y muy frustrante y angustiante, y tal vez para otra persona puede no serlo o no serlo en gran medida. Entonces también aquí hablamos un poco de que estos factores estresantes tienen sí un componente subjetivo muy importante, porque depende de cómo la persona se posicione ante eso, sí va a ser la manera sí en la cual probablemente lo va a afrontar. Y de origen social, decíamos, por ahí situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la desocupación, con la inseguridad, con el desempleo, con las situaciones económicas, ¿sí? Todos factores o situaciones de origen social que pueden repercutirnos, ¿sí? También en nuestra homeostasis. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cuándo hablaríamos así si tenemos que hablar de un concepto de estrés?
Bueno, por empezar, sí, aclarar de que el estrés, si bien es cierto, habitualmente lo relacionamos como algo negativo, sí, el estrés no es algo negativo, sí, el estrés es un mecanismo adaptativo de nuestro organismo que busca recuperar o restablecer la homeostasis. Sí, ese sería un concepto de estrés, no es algo negativo. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar del estrés como componente negativo? Cuando cuando una situación estresante perdura en el tiempo o cuando tenemos muchos factores estresantes que amenazan constantemente nuestra homeostasis y no podemos afrontarlos ni resolverlos a todos, bueno, ahí podemos hablar de un efecto negativo del estrés. Pero si no, el estrés es un mecanismo de adaptación, ¿sí? Que busca justamente mantener y restablecer nuestra homeostasis. Sí, eso es lo que busca hacer el estrés como mecanismo de adaptación. Por ejemplo, ¿por qué decimos que el estrés no necesariamente es negativo? Y porque me ayuda, ¿sí? A lo largo del día, por ejemplo, el hecho de si yo me levanto a la mañana, no desayuno y me voy a trabajar, ¿sí? Y comienzo a trabajar sin haber desayunado, bueno, eso implica una situación de estrés para mi organismo. ¿Por qué? Porque va a implicar de que yo comienzo a trabajar sin haber desayunado, va a ocasionar que vaya descendiendo progresivamente la glucemia. Entonces, ante esa situación estresante, ya vamos a ver también un poco más de detalle, pero el organismo, ante esa situación estresante, va a movilizar a través de diferentes hormonas, va a movilizar algunos hidratos de carbono, algunas grasas, con el objetivo de que yo tenga energía disponible para poder realizar un determinado trabajo a pesar de no haber desayunado. Entonces, si no tendríamos este mecanismo de adaptación como el estrés, y no podría llevar a cabo, ¿sí? Esa acción, ¿sí? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el estrés nos ayuda porque ayuda a mantener nuestros niveles de energía en esa situación que la necesitamos, a pesar de que no hemos incorporado recientemente algún alimento, ¿sí? Entonces, esto, repito y eh, quiero dejarlo en claro, ¿sí? En que el estrés es un mecanismo de adaptación que busca restablecer la homeostasis, ¿sí? Es decir, no asociamos el estrés solamente como algo negativo. Sí puede tener efecto negativo, puede tener varios efectos negativos cuando es prolongado o cuando son muchos los factores estresantes que actúan conjuntamente.